Estamos junto al secretario de Hacienda del municipio de Comodoro Rivadavia, Germán Isa Pfister. Germán, gracias por participar de esta entrevista, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo es el impacto en regalías petroleras? Venimos atravesando un año crítico por donde se lo mire. El mercado petrolero que ha tenido un efecto consecuencia de la pandemia. ¿Cómo ha impactado todo esto en los números previstos por el Sí, municipio? en regalías puntualmente y en realidad lo damos siempre como ejemplo porque es el ítem más importante, pero tenemos otros ingresos que están asociados al sector petrolero fundamentalmente. Tuvimos un muy buen comienzo de año, con muchas expectativas, sobre todo lo que fue enero y febrero. Para este año 2020 nosotros tenemos presupuestado 1.500 millones de pesos en regalías y en enero y febrero ingresaron en cada uno de esos meses 120 millones, por lo cual, teniendo en cuenta que es un ingreso ascendente, sobre todo por el tipo de cambio que generalmente sube, teníamos muchas expectativas para cubrir, incluso para superar la pauta presupuestaria. Bueno, obviamente que con todo lo que pasó y a partir de marzo fue descendiendo hasta llegar al punto más crítico y de más preocupación y alerta para nosotros, que fue junio con 64 millones, casi la mitad de lo que lo habíamos recibido en los primeros 2 meses. Y a partir de ahí, levemente, eh, a tener un ascenso. Ya en julio y en agosto estuvimos en el mismo importe, fue 78 millones. Para agosto teníamos un poco más de expectativas, que las hemos trasladado para septiembre. Entendemos que producto de estas tres variables, que son las que influyen principalmente en la liquidación de regalías, más allá que estamos revisando algunas cuestiones de lo que tiene que ver con los depósitos de provincia y demás, porque a veces el desfasaje de una semana a otra hace que los ingresos de un mes vayan entrando a otro y torcione un poco. Estamos analizando un poco eso, pero tenemos expectativas que para septiembre, que generalmente el número final lo ves la última semana, que es cuando entra el depósito grande de regalías, veremos si va levantando o no para cubrir los 1.500 millones, porque claramente ni en el escenario más optimista hoy estaríamos cerca de cubrirlo, sino por lo menos para perder lo menos posible, como estamos tratando de hacer en todas las variables de Mm. recaudación, en la recaudación propia, en los impuestos propios, o sea, tratar de que la merma en esa recaudación sea lo menor posible y contrarrestándola con un equilibrio en los gastos y no gastando lo que teníamos pensado gastar, porque claramente no lo podríamos cumplir. Y en un escenario de máxima, digamos, sobre esos 1.500 millones presupuestados, ¿a cuánto se podría llegar al final del Y año? ¿A la un mitad buen, de esa escena- cifra? y un buen escenario sería llegar a 1.100 millones, sería un buen escenario. Ujú. Bien. El Pero de bueno, menor pérdida posible, digamos. sí. Sí. Vamos a ver, es muy dinámico el sector en sí, hay variables que se pueden mover muy rápidamente. Nosotros Claro. siempre a la hora de gastar, porque uno gasta en función de lo que tiene y lo que proyecta que le va a ingresar, tratamos de hacer escenarios muy conservadores y por eso estamos en la situación que estamos, más allá que hemos tenido sobresalto y lo tenemos hasta el día de hoy. Hemos tenido que usar parte de ese respaldo financiero del que tanto se habló en su momento y que, bueno, creo El que el tiempo, plazo fijo del municipio. fundamentalmente eso, creo que el tiempo, más allá de que todas las opiniones son respetables y uno es muy, muy respetuoso de lo que pueda opinar otro al respecto, pero creo que el tiempo nos ha dado la razón respecto de que no estaba tan mal, sobre todo en lo que tiene que ver con rentas generales, tener un respaldo porque tenemos una economía o una matriz de ingresos muy asociada a un sector muy volátil como es el petrolero, donde nadie esperaba una pandemia ni lo que pasó, porque eso claramente no estaba en los planes de nadie, pero sí hay en la historia de lo que tiene que ver con cómo se comportan las regalías principalmente muchos antecedentes y creo que en eso tiene que ver un poco, me parece, lo que pasa en la provincia, de contar como fijo que van a ser para siempre esos ingresos. Me parece que ahí es el comienzo del error. Nosotros en eso, me parece que tanto en la gestión anterior como en esta hemos sabido ser por lo menos cautos y no entusiasmarnos en algún momento de bonanza Ujú. sabiendo de que puede ser transitorio y que después puede venir la mala, como pasó en este momento, quizás en demasía, porque nadie esperaba esto, pero bueno, creo que nos agarró dentro de todo bien parado. Mencionaste ahí un aspecto que lo conocemos, lo hablamos habitualmente, el municipio de Comodoro y tu gestión ha sido siempre conservadora a la hora de proyectar los ingresos por regalías. Y mencionaste la provincia. No te pido una crítica ni un enfrentamiento, pero si dieras una opinión técnica, ¿dirías que el principal error entonces de la provincia fue sobreestimar los ingresos por regalía? Sí, en años anteriores ha pasado que a nosotros nos han pasado las proyecciones de regalía para el presupuesto, porque nosotros, todos los municipios recibimos lo que proyectó provincia para ello y por ende, por proporción, lo que nos tocaría a nosotros. Y el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, gestión anterior,
presupuesto 2019 nosotros decidimos incluir en el presupuesto nuestro menos de lo que nos correspondía según lo que decía provincia y cumplimos con lo justo la pauta presupuestaria, lo que quiere decir que si hubiésemos puesto lo que ponía el presupuesto provincial no hubiésemos llegado a cumplirla. Y la cumplimos justo, o sea que la estimación que hicimos tuvo acorde con lo que terminó sucediendo. No porque seamos los dueños de la verdad, justamente porque hicimos un escenario conservador, no es que estaba mal lo que hacía provincia, quizás era demasiado optimista o algunas variables las consideraba de una manera que nosotros preferimos ser un poco más pesimista, si querés decir de alguna manera. Siempre digo lo mismo, para ampliar presupuesto, si entra más plata de lo que uno tenía pensado, hay tiempo, eso no hay problema. El problema es cuando uno compromete gastos de un ingreso que nunca llega a darse, y ni hablar si son gastos corrientes y gastos estructurales, como tiene que ver con cuando uno tiene una proporción muy alta de gastos salariales en su presupuesto y son pautas que hay que cumplir. Uno ve que hoy la provincia tiene un componente salarial muy grande, con cláusulas gatillo que siguen activas, y sigue incrementándose en más de 1.000 millones de pesos la masa salarial que comenzó el año. Y yo creo que eso hoy, como está la situación, no lo resiste nadie. Y acá nadie discute los derechos de los trabajadores, ni hablar en el caso de la provincia, que están 2 o 3 meses atrasados, nadie sería, me parece, capaz de poner en tela de juicio el reclamo legítimo de los trabajadores provinciales. Me parece que el problema es otro, es que esto yo siempre digo es como una economía familiar. Uno, si gasta más de lo que le ingresa en su economía familiar, tarde o temprano termina con un déficit, termina con endeudamiento, nada más que acá en vez de verle a organismos internacionales, le debe a la tarjeta de crédito, al almacén que le estuvo fiando, pero en síntesis es lo mismo. Y si encima lo hace durante mucho tiempo, y si encima lo hace asociado a gastos que no le podés decir no lo quiero hacer más, no es que me vengo cambiando el auto todo el año y este año no lo cambio, sino que vengo en un gasto que ya no puedo revertirlo, tirarlo atrás, la situación es mucho más compleja. De todos modos, siempre digo lo mismo, hay que ser muy respetuoso, uno no conoce de lleno los números, más allá de estos números macro, de masa salarial, ingresos, etcétera, de la provincia, y creo que demasiada responsabilidad e inconveniente deben estar pasando a quienes toman decisiones como para que uno de afuera, sin tener conocimiento acabado del tema, pueda emitir un juicio de valor. Yo hablo de lo que en mi lugar y creo que cualquier ciudadano puede ver de afuera, y me parece que este es el momento de tomar muchas decisiones juntas para ver si de una vez por todas se puede acomodar, porque creo que la situación es cada vez más compleja. No es que uno dice, bueno, hace 6 meses estábamos mal y estamos un poquito mejor. Yo creo que todos los días es un poco más compleja. Volvemos al plano local, mencionaste el tema de las regalías, una baja en el orden del 40-45% sobre lo previsto este año, y además el municipio tiene bajas también en la recaudación de impuestos. Bueno, se han dado exenciones también por la crisis. ¿Cómo impacta esa baja en lo que tiene que ver con la recaudación? ¿Qué indicadores podemos mencionar? Sí, haciendo un paralelismo con la regalía, en cuanto a la recaudación es lo mismo, porque hay una baja en la recaudación claramente, sobre todo en los impuestos y en las tasas que están asociadas a la actividad comercial o industrial, como ingresos brutos y tasa de comercio e industria. Sumado a eso, uno tiene que ser también eh, muy fino a la hora de lo que tiene que ver con las intimaciones tributarias y demás, porque uno entiende la situación que está viviendo el comercio, las personas en general, por lo cual, lo que vos decís, se trató de trabajar en exenciones impositivas, se bajó el 50% la tasa de interés, tanto de resarcitorios como de financiación, se sacó un plan especial de pago recientemente para que todos los que tengan deuda atrasada lo puedan poner, se tuvo contemplación en los vencimientos con los empleados públicos provinciales, que entendimos que no le podemos exigir los mismos tiempos a la hora de pagar los impuestos que a quien cobra su sueldo en tiempo y forma. Bueno, ahora estamos con actividades puntuales que están teniendo problemas que todos conocemos porque no están pudiendo desarrollar sus actividades. Poner todo eso en la bolsa y sin embargo tratar de seguir teniendo una recaudación equilibrada, y bueno, es el gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Recaudación y la que nos ha ayudado a que la merma exista. Hemos rondado en promedio en una baja interanual del 35%, pero la verdad que están haciendo un gran trabajo. Ahora realmente la moratoria que han sacado ha sido inédita en el sentido que se maneja prácticamente online, que casi no es necesario tener presencia en el municipio, se han incorporado un montón de medios de pago, se ha hecho una quita de interés importante, pero tampoco al punto de que el que cumplió y se sentía al día, hoy se sienta el perjudicado, como pasa muchas veces con esto. O sea, buscar el equilibrio de todas esas variables juntas es difícil, y ahí yo la verdad que reconozco el trabajo que está haciendo la Secretaría de Recaudación, con lo difícil que en este momento estar en tareas relacionadas a recaudar, con todo lo que te mencioné antes, y lo cuidadoso que hay que ser a la hora de
de avanzar por ejemplo, lo que tiene que ver con una intimación y demás, aunque hay algunos casos donde hay determinadas actividades que le ha ido muy bien en este año por cuestiones obvias, y entendemos que esos son los que tienen que hacer un esfuerzo y tratar de seguir cumpliendo para que nosotros podamos tener cierta flexibilidad con lo que le están pasando mal. Las grandes superficies comerciales, por ejemplo, Claro, las ventas de supermercados y demás. exacto. Y dentro de este escenario donde el municipio viene apalancando la situación crítica con créditos, con asistencia para la emergencia, creo que se lleva invertido algo así como 100 millones de pesos, ¿no? El doble. El doble, 200. 200 de gastos directos, Ajá. y vamos a terminar un trabajo que estamos haciendo esta semana donde incluye todos los gastos indirectos que tienen que ver con cuestiones que no son propiamente sanitarias o sociales o apoyo a pymes, pero que tienen que ver con la emergencia. Uh-huh. Para dar un ejemplo, lo que tiene que ver, nosotros hemos tenido que hacer un gasto extraordinario en horas extras en salud o en control operativo, que es todo el control de la calle. Bueno, ese es un gasto que no es directo de la emergencia, pero que tiene que ver claramente con que hemos tenido que poner recursos. Te doy un ejemplo, pero estamos trabajando mucho en eso para llevar a la inversión real que ha hecho el municipio. Pero en los tres Bien. grandes ítems, que es salud, asistencia social y apoyo a pymes, llevamos puesto más de 200 millones de pesos. Bueno, y de la mano de eso, pensaba en una frase que expresó el intendente días atrás, que dijo, tampoco el municipio es un barril sin fondo, ¿no? Para seguir aportando. Se empieza a ver cerca ese límite, esa luz roja del tanque de combustible. ¿Cuánto queda de ese famoso plazo fijo del municipio? ¿Cómo se puede dimensionar? Sí. Eh, a ver, obviamente que estamos en una etapa, ayer justo me junté con el intendente para llevarle un poco el panorama de cómo estamos acá a fin de año. Nosotros estamos prácticamente terminando septiembre, por lo cual nos quedan 3 meses. Cuando quedan 3 meses, en condiciones normales, ciertas partidas presupuestarias se van agotando, ni hablar en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con esto, que es ayuda a terceros, transferencias corrientes, se llama técnicamente en el presupuesto, viene agotándose y tenemos algunas alarmas dando vuelta, como tiene que ver, por ejemplo, con el transporte público, donde la provincia no ha cumplido con los convenios firmados. Entonces nosotros estamos también siempre buscando el equilibrio entre entender la situación de la provincia, pero entender que también es lo único que nosotros recibimos de provincia y exigimos y pedimos un cumplimiento, porque si no a nosotros se nos complica, pero también sabemos que si la provincia no cumple, de acá a fin de año estamos medio justos con la partida. Entonces, ¿cuánto queda? Es difícil porque hay muchas cuestiones que si nos llegan a demandar un recurso extra al que teníamos pensado, nos va a complicar un poco la ecuación de acá a fin de año. Si nosotros tuviéramos el cumplimiento por parte de provincia de eso y no hubiese nada más extraordinario de lo que ya sucedió de acá a fin de año, podríamos llegar bien. Pero bueno, esta asistencia, la compra de lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias, los arreglos de los hospitales y todo, quizá uno nombra uno solo y pareciera que no es tanto en el presupuesto, pero cuando ve todo junto y teniendo en cuenta la merma en la recaudación, se va complicando. Y en paralelo estamos preparando el presupuesto 2021. Entonces, no es sencillo, realmente estamos en una situación donde proyectar determinadas variables hasta diciembre del año que viene, creo que lo que nos pasa a nosotros le debe estar pasando a todos los municipios, provincias de la Argentina que están armando su presupuesto, es muy difícil. Nosotros sumado a que tenemos que presupuestar el sector petrolero, que de por sí es más difícil, hoy proyectar a diciembre del año que viene cuánto va a ser el tipo de cambio, cuánto va a ser el barril, cómo se va a comportar la producción, y después en determinados El tipo servicios. de cambio te lo dijo el ministro Martín Guzmán en el presupuesto del 2021. No le Vamos crees a mucho, confiar me y parece. vamos a confiar y vamos a tomar el mismo. Y aprender velas también. Germán, Así. muchas gracias por esta entrevista para ADN Sur Digital. No, gracias a vos, Raúl, como siempre, y un abrazo. Hemos conversado en este espacio para ADN Sur Digital con el secretario de Hacienda del municipio de Comodoro Rivadavia, Germán Isa Pfister. Hasta la próxima entrevista.